Una tierna criatura había sido enviada como regalo a un emperador, pero antes de que llegara a sus manos, un comandante decidió entregársela para entrenarla y usarla como un arma, ya que la criatura tenía la habilidad de convertirse en un monstruo. El comandante decidió mandarla a entrenar con un domador de monstruos para volverla un temible y poderosísimo ser. Sin embargo, poco a poco, el domador se encariñó con la criatura, la alimentó y la sacó a pasear. Cuando tuvo la primera oportunidad, aprovechó para liberar a otras bestias y a una mujer prisionera, a la que llamó Chunga, antes de dejarla en libertad. El comandante se dio cuenta de que le habían robado a su bestia y ofreció una gran recompensa para capturar al domador y al monstruo. Así comenzó una persecución donde muchos maestros y cazadores querían obtener la recompensa, peleando entre ellos para ver quién capturaba al monstruo y al domador. Sin embargo, dos hermanos observaban desde lejos, sin unirse a la pelea. En medio de la disputa, apareció un tipo que escapaba del monstruo. Se cayó y rodó como una bola, aplastando a varios cazadores. Estos estaban más cerca y lograron encontrarlo. Estaba con su novia, la chica que había rescatado y que tenía poderes para controlar su caída. B era hábil y fuerte, utilizando sus técnicas con furia para enfrentarse a los soldados. Lograron capturar al sargento Wan gracias a las agujas lanzadas por la novia de Pecha. La novia de Pecha había estado observando la ruta por donde se llevarían a los soldados, así que reunió a un grupo de personas para rescatar a su novio. Engañaron a los demás, haciéndoles creer que robarían a los soldados la recompensa por atrapar al monstruo. Encontraron una casa abandonada y planearon hacer dormir a los soldados con carne que contenía un somnífero. El plan tenía inconvenientes, pero un conserje local se unió y sugirió limpiar la casa para convertirla en una posada. Colocaron una roca en el camino para detener a los soldados, pero uno de ellos la destruyó fácilmente con sus poderes. A pesar de varios intentos para distraer a los soldados, lograron llegar a la posada. Los soldados fueron recibidos con atenciones, incluso dos hombres se disfrazaron de chicas para distraerlos con un espectáculo. Aprovecharon la ocasión para intentar darles carne con somnífero, pero fueron descubiertos. En ese momento, una chica del equipo apagó las luces y atacaron a los soldados. Solo el oficial Wan logró escapar. Descubrieron que dentro de la caja de los soldados no estaba la recompensa, sino a Ping, el bandido por el cual ofrecían la recompensa. Una chica del equipo no estaba de acuerdo con el plan y escapó del bosque. En su camino, encontró al monstruo, que la persiguió hasta una cueva. Al final, logró ganar su confianza y descubrió que el monstruo había aprendido técnicas secretas de confort. Mientras tanto, el oficial Juan de encontró al comandante y le contó todo. El comandante va a la posada con sus tropas, pero las chicas se dan cuenta y advierten a sus amigos. Cuando el comandante entra a la casa, todos estaban vestidos como guardias del imperio. Le dicen que vinieron por órdenes del príncipe, pero le revelan sus crímenes y su intención de usar al monstruo para matar al príncipe. El comandante se arrodilla pidiendo piedad, pero en ese momento, el verdadero monstruo estornuda, revelando la farsa. Un chico se pone bajo las órdenes del comandante como parte de un plan para distraerlo. Aprovechando un punto débil en la espalda del comandante, lo atacan y logran vencer a los soldados. Los amigos del chico se unen, pero el comandante ya conocía la técnica secreta que le enseñó el monstruo. A pesar de sus esfuerzos, no pueden derrotar al comandante. Sin embargo, el monstruo, ya sin miedo, se transforma y enfrenta al comandante, haciendo que pague por sus maldades. El comandante intenta una señal de bengala para llamar a sus tropas, pero Bai logra quitársela. Finalmente, los soldados atacan y el equipo no tiene salida. El monstruo decide salir para salvar a sus amigos, enfrentándose a los soldados. Aunque vence a la mayoría, un ataque lo deja sin poder. Sus amigos creen que ha muerto, pero una cachetada lo despierta al día siguiente. Todos se despiden tristes de Gem Crane, y la chica que se encariñó con ellos no quiere dejarlos, pero sabe que es peligroso quedarse. El monstruo se va, y todos se despiden con música.